bienvenido al canal. Hoy vamos a cambiar este alzacristal. Entonces, el cliente lo ha sellado todo para que no se le caiga. Así que lo primero es quitar todo esto, abrimos el techo y nos metemos por dentro. ¡Vamos allá! Lo segundo, quitar el techo. Vamos a empezar a desmontar todo este perolero para cambiar este alzacristal. Lo primero, los sillones que se trancan lo más grande. Este ya lo aflojé. Vamos con lo siguiente. Casi nada. Son unos ganchos, son estos ganchos que van a presión. Así que esto es tirar para arriba tratando de que se deforme lo menos posible. Y luego lo desencajamos así. ¿Por qué hay que sacar el sillón? Porque tenemos que sacar estas trabas de aquí para sacar esta moldura y poder sacar lo que ancla todo el mecanismo del alzacristal. Entonces ahora hay que sacar el espaldar del sillón. Ahora sacamos esta moldura de aquí con mucho cuidado, porque esta moldurita va anclada con estos ganchos de aquí, este y este de aquí. Entonces esta es la moldura que hay que sacar con mucho cuidado de los dos lados, y debajo hay un tornillo, un Torx 30. Sacamos ese tornillo y una vez que saquemos ese tornillo, pues ya viene de aquí. Entonces podemos trabajar por aquí. Yo prefiero terminar de sacarlo de los dos lados para trabajar más cómodo, así que sacamos el del lado de ella. Sacamos de aquí primero. Este gancho entra aquí, este entra así, y luego estos dos de aquí entran aquí. Tenemos esto fuera y por aquí tenemos el Torx 30. Y ya tenemos el espaldar casi suelto. Teniendo el espaldar suelto, tenemos dos opciones. Una, podemos soltar el cinto de este anclaje de aquí, lo pasamos a través de esto y lo dejamos aquí tranquilamente y podemos llevarnos esto. O, con mucho cuidado, y lo ponemos aquí que no nos estorbe. Igual es recomendable sacar este anclaje de aquí para que nos dé acceso más cómodo a toda la moldura. 17. Y una vez que sacamos el tornillo de aquí, el 17 de aquí, pues ahora ¿qué hacemos? Grapas, grapas, grapas. Lleva una grapa aquí, que no la tiene, lleva otra aquí debajo. No se compliquen mucho por estas grapas que casi siempre se parten. Vale, las grapas son estas. Aquí tenemos otra.
Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Y tiramos hacia nosotros y hacia arriba. Y la tenemos. Tiramos del cinto. La acostamos aquí. Aquí tenemos el enchufe del alzacristal, que es lo que nos impide la movilidad del tapizado, y el enchufe del altavoz, la corneta, como dicen en Sudamérica, como decimos en Sudamérica. Bien, ahora tenemos esto con un poquito más de libertad para darle la vuelta así, tal que así, y ponerlo aquí. Ojo que después hay que volverlo a voltear y tiene que quedar en la misma posición, porque si no el cinto nos da problemas. Ok, se ve que esto ya lo han desmontado. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un aislante, vamos a tratar de que no se nos rompa, sacarlo con cuidado. Esto ya lo han sacado ya. Y aquí tenemos uno de los tornillos que sujeta el mecanismo del alzacristal. Uno de ellos. Aquí tenemos el motor. Bueno, ¿en qué punto estamos? Tenemos este tornillo de aquí, motor del alzacristal. Y por aquí arriba tenemos un tornillo 10 y otro tornillo 10. Y tenemos este perfil que hay que sacarlo con mucho cuidado para que no se nos deforme. Pues sacamos este tornillito 10 de aquí. Y por comodidad, yo recomiendo sacar una chapita que llevo aquí, que es a 90 grados, porque esta chapa se suele trancar cuando tiramos el alzacristal hacia arriba. Dentro, en el alzacristal, hay un vástago así, que lleva esta chapa por arriba y lleva esta tuerca. Entonces, cuando nosotros vayamos a tirar hacia arriba del alzacristal, pues esto se suele enganchar, así que lo quitamos. Y una vez que hemos sacado las 3 grapitas que van aquí, de este lado van 3 grapitas, muy chiquititas, pues ya podemos sacar este perfil hacia arriba. Lo dejamos caer a un ladito. En la meluna, en principio, no es necesario sacarlo. Le llamo lamelunas al perfil que nos queda aquí. ¿Vale? Pero estos tornillos que van aquí arriba, sí. Aquí tenemos los tornillos que vamos a sacar. Son 4 porque 2 cogen todo el mecanismo de la carrocería y otros 2 son del alzacristal. Sacamos esta chapa de aquí y ahora sacamos con cuidado Adivina dónde se está trancando, es culpa mía. El enchufe del motor eléctrico lo tiene cogido. Ay, mi cabeza, que se parte esto.
Aquí está. Pues este señor, este mecanismo es el que vamos a cambiar. ¿Qué pasa? Que se me olvidó desenchufarlo. Bien, ahora hay que sacar el cristal de aquí y ponerlo en el alzacristal nuevo. Bien, aquí tenemos nuestro alzacristal nuevo, que lo vamos a poner para acá. Y aquí tenemos el alzacristal que acabamos de desmontar. Lo que vamos a hacer para poder desplazarlo hacia arriba y hacia abajo, aparte que hay que limpiarlo, es quitar estos 3 tornillos de aquí. Si tienes la suerte de que el alzacristal quede en otra posición, pues bien. Sacamos esto de aquí. Y este es una 8. Un dadito 9. Y aquí es donde está el problema de todo esto. ¿Ves? Este es todo el rollo. Nunca mejor dicho. Porque el motor como tal está perfecto. El motor intenta subir y bajar. Pero a ver quién sube o baja en esta maraña. Bien. ¿Y por qué desarmé yo esto? De hecho, esto lo podemos guardar sin ningún problema. ¿Por qué desarmé yo todo esto? Porque yo necesito que el cable entre y salga por aquí. De hecho, estos cables supuestamente los venden como repuesto. Bueno, supuestamente no. En AliExpress los venden. Pero a ver quién es el guapo que los monta. Que los habrá. Pero esto es un trabajo que yo, sinceramente, no me complico. Ahora subimos porque aquí tenemos 3 orificios donde vamos a desenroscar para sacar el cristal. Si alguien quiere esta pieza porque cree que la puede reparar, que me lo deje en los comentarios. Si paga los portes, yo se las envío, no hay problema. Una, 2 y 3. Bien. Ok. Entonces esto, vamos a darle un poquito de cariño, ¿no? Papel reciclado, limpia cristales, en este caso este que es de Motul, que va muy bien, pero bueno, cualquiera alza cristal. Uso este porque es el que tengo aquí. Y porque es bueno, porque si fuese malo, pues no lo usaba, aunque lo tuviese aquí. Esto mientras menos se nos mueva mejor, de hecho no lo quiero ni sacar de ahí. De todas maneras esto es para nosotros manipularlo y tal, porque después que lo montemos lo vamos a volver a limpiar. Bien, ¿ahora qué hacemos? Tenemos aquí el New One. Ya estoy viendo que voy a tener un... Bueno, ¿cómo era que iba esto? No me acuerdo ya, ¿cómo fue que lo quité? Bueno, tenemos esto aquí así. Y esto aquí así. Tal que así, ¿no? ¿Sí o no? Mi madre, todo lo que se mueve. Voy a tratar de ponerla centrado. Ahí. Tengo la sospecha de que este alzacristal se lo han vendido a alguien y el proveedor y el que se lo vendieron se lo ha regresado al proveedor, porque esta grasa negra de aquí no me parece normal. Bueno, vamos a montar y vemos qué pasa. De todas maneras, yo siempre suelo relubricar todo. Pues vamos a meter esto para adentro, porque si lo metemos para afuera se marea. Vamos allá.
Es importante aquí, la goma de aquí con el pico este. No quiero terminar de sacar la goma porque es un rollo. Y esto va solito, solito. A su sitio. Bien, bien. Aquí tenemos la chapa que decíamos con el tornillo. Ahí está. Todo a mano. Vamos a poner 2 tornillos de arriba también a mano. Enchufamos el alzacristal y lo probamos. Bueno, tenemos el alzacristal, vamos a apretarle los tornillos para que no se nos vaya a mover. Lo enchufamos y lo probamos. Mucho cuidado aquí, que es cristal. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerle la goma esta a su sitio. Más o menos ahí. Luego la terminamos de poner aquí, simplemente porque quiero ver si funciona o no el alzacristal. Entonces, vamos a enchufar esto. Recomiendo, a medida que vayáis poniendo el alzacristal, enchufarlo, porque ahora meter las manitos aquí adentro para enchufarlo, en el caso de mis manos, pues es bastante incómodo. Bien. Y ahora vamos a sacar el pulsador del alzacristal de aquí para no tener que montar todo el tapizado. Ponemos nada más la botonera, por decirlo de alguna manera. Sacamos la moldura que lo recubre y tenemos la botonera aquí. Bien, alzacristal instalado, ahora lo que hay que hacer es armar todo en orden inversa. Mi recomendación es cerrar el techo, así como está esto, cerrar el techo para verificar que esto que se puede regular hacia acá o hacia allá encaje en el punto correcto. Bajamos el cristal, ponemos el techo, subimos el cristal estando suelto de aquí, lo encajamos en el rail que va arriba, vemos que esté perfecto y luego apretamos. Volvemos a quitar el techo y ponemos todo el tapizado y finito. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal. Todos los comentarios son bienvenidos. Recuerda, menos TikTok y más tac tac.